Ben, pois, bons días aos alumnos e alumnas, pais, familiares. Chegamos un ano máis a estas datas de Nadal, a este festival de Nadal, que nos anuncia, por unha parte, pois que chegan as merecidas vacacións, e por outra parte que chegan momentos onde os lazos de amistade se fan máis fortes. Pois agradecer o traballo dos alumnos e dos profesores, porque este festival é unha actividade máis, no que non podemos é deixar de complementar todo o traballo didáctico e pedagógico. Entonces, pues tampouco hai moito tempo para preparar un festival. Entonces, agradecemos o esforzo de profesores e alumnos para ello. E non máis, deixamos o micro a Alex para que él empece o festival e o recibimos con un aplauso. Moitas gracias a todos. Decembro vístese de inverno diante dos nosos ollos, anuadados de ledicia, adiviñando datas de tenrura na alquimia das emocións. Damoslle acollida ao Nadal na escola, entregando esta lúcida mañá as ilusións das rapazas e rapaces que echen de encanto e creatividade estes fermosos momentos. Estamos de Nadal Campolongo, coa rapazada fervendo de ledicia ao compás das doces panxolas, as fermosas melodías e os bulideiros sons. Gocemos da masa e alegría desta celebración, conxugando cada instante de aventura na doce sinfonía que renova os soños dos cativos coa linguaxe da inocencia en acenos de fantasía. Saudamos a chegada dos Reis Magos para este tempo de memoria, que perdura marcando polos recordos da nenez, sempre lembrados nun presaxio de sorpresas. Celebramos e compartimos o achego dos pais e nais a este escenario de encontros convocados a participar deste acontecemento onde se fraterna convivencia para viviren con toda intensidade este maravilloso evento. Amigos todos, recibid este agasallo de benvida co renovado desexo de que pasedes unhas boas festas de Nadal e Ano Novo. Unha mostra da sabedoría popular galega coa letra desta cantiga tan famosa que coñece todo o mundo. Aquí queda outro espléndido tema tradicional galego que se mantén vivo na memoria e grazas ao cal é posible que a nosa heranza musical revive e chegue ás persoas de calquera tempo e lugar. Preparadevos para este agasallo de sensacións que nos ofrece o alumnado de terceiro con todos vostedes a Saia de Carolina. Carolina,
coñecida paixona popular, chea de frescura e espontaneidade, outro canto presente no Nadal galego, que mantén viva a tradición, porque no Nadal celebran xasos de lembranza, de mornura, o compartir, o recoñecemento de seguir, ese acto repetitivo que nos sinala cambios e o silencio onde se reproduce a dulzura dunha canción, dun recordo, do misterio de seguir xuntos. Cuarto A interpreta No Pendello. Estamos de vacacións e cascamos pasoriñas como a que ides escoitar a continuación. O alumnado de cuarto B e cuarto C canta Nadal. A bruxa perversa e os 7 ananiños, todos graciosos e cada un diferente a outro.
Preparadevos para este agasallo de sensacións que nos ofrece o alumnado de primero C, primero D e sexto. Adiante con Blancanieves y los 7 enanitos. Hola, yo soy Blanca. Hola, yo soy Vanessa. Bienvenidos a todos a este festival de Navidad. Queremos presentar una representación teatral del conocido cuento infantil de Blancanieves, de una forma reducida y modificada a la actualidad. En el papel de Blancanieves actúa nuestra compañera Noelia, como cazador Miguel, como príncipe Diego, como madrastra Arancha, como el espejo mágico María, como narrador Diego y como los 7 enanitos los alumnos de los cursos primero C y primero D, Mauro, Aldara, Carla, Jacobo, Catarina, Mario y Sara. Esperamos que les guste mucho y que disfruten de la obra. Una hija que llamaron Blancanieves, por el color de él se volvió a enamorar, pero de esta vez una rara mujer que lo único que pretendía era conseguir el reino. Se ha celebrado, y puesto que el rey ha muerto, tengo en mis manos el reino, yo lo gobierno a mi antojo. Todos hacen lo que quiero, y si alguno no obedece, en la cárcel yo lo encierro. Espejito, espejito, tú que eres el más listo, dime si acaso es espejo, y pensar que por ti di más de 1000 euros en mi pulsera de diamantes. Pero no para cenar tampoco hay. ¿Recibo quizás una paloma? Estos hombres, este supera a mi esposo. Quiero que vayas al bosque, que ya está la princesa. ¿Cómo? Obedece y te daré para el fútbol un abono, una casa en San Censo, un taquito de oro. Y si no obedeces, haré que las grandes del bosque te devoren todo entero, sin que quede el gorro. Ni siquiera suyo. ¡Qué flores tan bonitas! ¡Qué fresas tan sabrosas! ¡Qué setas más sabrosas! Aprovecho que lo mira y le clavo un puñal por la espalda. ¿Qué pasa? Yo no puedo asesinar a una niña. Ya me lo dijo mi madre, que con mi buen corazón nunca rico llegaría. ¡Perdona! La reina me lo ha ordenado. Pero soy un hombre honrado y no quiero asesinarla. Allí sería una casita donde puede refugiarse. Volveré al castillo y diré que vengo. Caramba, con Federica, tan buena que parecía. Pues esta debe ser la casita de los enanos. Las camas sin hacer, la cocina sin fregar, los platos sin recoger y hasta el suelo sin barrer. Son unos enanos guapos. Vaya enano sinvergüenza. Es una banda de vagos. Soy la princesa y me quiero matar. Y me tengo que ocultar. Pero no me puedo quedar en una casa tan sucia. Así que, a valer ya. Tú planchas, tú lavas, tú ordenas, tú friegas. Vosotros hacer la cena. Y yo me siento a descansar porque con tanto mandar me empiezo a cansar. He matado a Blancanieves. Y nada es Bondad. En casa de los enanos muy alegre viviendo está. No te doy zapatazo porque tengo mucha prisa. El cazador me ha engañado. Blancanieves está viva. Eso pasa por ser buena y pagar adelantado. No queda duda. Yo misma tendré que hacer el trabajo. La manzana que dar a Blancanieves para ver si ella se muere. Con las lenguas de los gatos, con las patas de los cachos. Con la sangre de un sapo, pimentón y pan rallado. Recipití, pipitá. Blancanieves morirá. Ahora una manzana roja bañaré con esta salsa y disfrazada de Dios engañaré a la princesa. Hola, joven bondadosa. Esta pobre anciana llega fatigada y necesita un refresco. ¿Qué? ¿De ser tan bella fuera y tan generosa? Con gusto yo te haré que saquéis agua del pozo. Enfrente o esta bondad esta manzana de tomar. Está un poco madura. Muere sin temor, pues muy lista está.
mellor xeito de celebrarnos as festas que cantando. Antigamente, os grupos de mozas e de mozos percorrían as aldeas ou parroquias cantando pansoliñas en Nadal, xaneiras ou manueles, en Aninovo e todas elas de literatura popular transmitidas oralmente. A cambio do seu cantar, a mocidade solicitaba un donativo, o aguinaldo, xeralmente en especie, chourizos, torradas, roscas, etc., que despois consumían en foilada propia da idade. Velaquí tedes un exemplo deste canto tradicional de Portugal, cheo de frescura e espontaneidade, é unha das máis fermosas expresións da música do Nadal. Alumnos e alumnas de quinto A e quinto C cantan as xaneiras. Desmomitindo aspectos tan importantes como a entonación, se considera práctica do solfexio. Unha famosa exaltación destas 7 notas encontrámola na oscarizada película Sorrisos e Bágoas. Existen decenas de versións desta canción que se foron adaptando a series de debuxos. Se vos preguntades como será na versión inglesa, a divertida aprendizaxe das notas musicais non precisaredes buscar, pois o alumnado de quinto B interpreta en castelán e inglés do re mi. Sí.
conxunción entre ritmo e baile. Aquí chegan dispostas a mover o corpo grazas ás rapaces e rapaces de sexto A bailando para todos Waka Waka.
e cos fermosos símbolos dos sons, porque tocar é iso, interpretar poñendo sentimento nas doces armonías cheas de tenrura. Para isto trouxemos unha panxoriña, a mellor de todas, a única que composición cunha boa métrica e cunha música exquisita, que nos ofrece o alumnado de sexto B acompañado por as flautas. Deixémosvos como despedida con Aleste Fidelis. Esta es la versión de Luis, es la que puse.